¿Sabes cómo funciona la biomasa? La energía de la biomasa consiste en usar materia orgánica como fuente de energía. La biomasa puede ser natural, procedente de la naturaleza sin intervención humana, residual de actividades agrícolas o ganaderas, y podemos encontrarla en huesos de aceitunas, pajas sobrantes del trigo o restos de poda de vid. También puede proceder de cultivos energéticos. La madera es el material más utilizado, ya sea en astillas, pellets o serrín. Nos sirve para generar calor y agua caliente. En la caldera se echa la biomasa, se quema y el calor resultante calienta el agua. Puedes convertir tu caldera habitual de gas por una de biomasa relativamente fácil. Para la calefacción, lo más eficiente es el suelo radiante, si no, radiadores. En ocasiones se usa para generar electricidad. Consta de un almacén, de ahí cae el material al horno y produce calor que calienta el agua que va por unos conductos. Se convierte en vapor y el vapor va a una turbina. Esta se conecta a un generador que produce electricidad. El vapor va a un condensador que lo enfría, se convierte en agua y comienza de nuevo el proceso. Sus aplicaciones son principalmente para energía térmica y también para energía eléctrica, un proceso más complejo que necesita grandes calderas. La biomasa es renovable al 100%. Reduce el uso de combustibles fósiles ayudando a reducir la huella del carbono. Genera empleo y desarrollo en áreas rurales. La reutilización de materiales significa reciclaje y eliminación de residuos. Disminuye la dependencia externa para abastecerse de combustibles. En la actualidad podemos afirmar que existe tecnología fiable y a costes competitivos. Es un fuerte competidor del gas natural y derivados del petróleo. En la década de los 70, la biomasa era un combustible tradicional. Ha sido en los últimos años cuando se ha sustituido por los combustibles fósiles. Una planta de biomasa media puede evitar 200.000 toneladas al año de CO2 que emitiría una central térmica de carbón. Las cenizas resultantes se usan como abonos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Guadalupe Fragoso Colsi, estudiante de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Y hoy presentaré la unidad 3 de la materia de microbiología avanzada titulada Los microorganismos en la biotecnología. En esta unidad conoceremos cómo los microorganismos son la fase de múltiples procesos industriales. Desde hace siglos han sido usados para fermentar alimentos, pero hoy en día su uso ha evolucionado a la producción de medicamentos, bioenergía, enzimas, entre otros. El proceso de esta exposición es entender qué productos pueden obtener de los microorganismos, cómo se cultivan, cómo se cuantifican y cuál es su impacto en áreas como la salud, alimentos, agricultura y medio ambiente. También compartiré el proyecto final que desarrollé enfocado en el aislamiento y conservación del género Penicillium, un hongo de gran importancia dentro de la biotecnología. Los microorganismos se han utilizado desde tiempos antiguos. Levaduras para el pan, bacterias lácticas para el queso, el yogur, hongos para fermentaciones. Hoy en día, la biotecnología moderna ha ampliado su uso a la medicina, agricultura, industria química y ambiental. Su capacidad de multiplicarse rápidamente, su versatilidad metabólica y su facilidad para ser modificados genéticamente los hace ideales para estos fines. El objetivo de esta unidad es analizar su papel en la obtención de productos industriales, comprender la producción de metabolitos secundarios y su utilidad. Desde un punto de vista biotecnológico, el microorganismo ya no se estudia solo por curiosidad, sino como una fábrica celular capaz de generar productos con valor agregado.
además de analizar el papel que toman los microorganismos en la obtención de productos industriales, comprender el proceso de producción de los metabolitos secundarios. Métodos para cuantificar la biomasa. Bueno, cuantificar la biomasa permite evaluar el crecimiento microbiano, la eficiencia de un proceso biológico y la producción de productos de interés. Ayuda a medir el crecimiento, controlar los procesos, calcular parámetros cinéticos, evaluar la eficacia del medio de cultivo y estudiar las comunidades microbianas. Un ejemplo es por peso seco, peso húmedo o volumen empacado, cuentas viables, crecimiento radial, densidad óptica y componentes celulares. Tipos de cultivos. Son fundamentales para el aislamiento, crecimiento, identificación y estudio de microorganismos. Estos cultivos pueden clasificarse de distintas maneras dependiendo del objetivo experimental, la complejidad del medio, el estado físico y el tipo de microorganismo que se desea estudiar. ¿Por qué usar microorganismos en la biotecnología? Bueno, los microorganismos tienen ventajas claves que los hacen ideales para la biotecnología. Uno de ellos es que crecen rápidamente, se cultivan en condiciones simples, pueden modificarse genéticamente para mejorar la producción, producen gran diversidad de compuestos, antibióticos, enzimas, pigmentos, ácidos, algunos degradan contaminantes, lo cual es útil en la bioremediación. Son sostenibles ya que se usan residuos como sustratos y producen menos desechos. Además, sus procesos son escalables, lo que se prueba en laboratorio puede adaptarse a una planta piloto o industrial utilizando bioreactores. Los tipos de cultivos microbianos. Bueno, los cultivos permiten estudiar y producir microorganismos. Existen distintos tipos. Cultivos por lote. Es un sistema cerrado, se deja crecer hasta que se agotan los nutrientes. Se usa para metabolitos secundarios como antibióticos. Un ejemplo sería la fermentación de la penicilina. El cultivo continuo es un sistema abierto, tiene una entrada y una salida constante de nutrientes y productos, es ideal para producción prolongada de biomasa. Un ejemplo de ello es la producción de la levadura de la panadera. En este caso serían los panes. Otro sería el semicontinuo. Este es una combinación de ambos. Se remueve parte del medio y se reemplaza con uno nuevo. Cada uno tiene ventajas dependiendo del producto final, ya sea metabolito primario o secundario, la biomasa o por las enzimas. Los métodos para cuantificar biomasa es crucial en biotecnología, ya que nos permite medir el crecimiento microbiano, evaluar la eficiencia del proceso, controla el rendimiento del cultivo, además de calcular los parámetros cinéticos. Los métodos incluyen peso seco, húmedo, que se filtra y se pesa la biomasa, volumen celular empacado, mide el volumen ocupado por las células sedimentadas en las cuentas viables, siembra en placa o conteo de colonias, densidad óptica, medición de espectrofotometría, crecimiento radial, usado en hongos, componentes celulares, son como las proteínas totales o el ATP. En la industria se refiere a usar la densidad óptica y peso seco por su rapidez y su efectividad. Microorganismos y su uso industrial. Bueno, los microorganismos han sido aprovechados en la industria para producir alimentos, bebidas fermentadas, antibióticos, vitaminas, ácidos orgánicos, pigmentos y biopolímeros. Su facilidad de cultivo
rápida reproducción y adaptabilidad los hacen ideales para un proceso industrial controlado. Algunos ejemplos son los alimentos, en la producción de pan, queso, yogur y bebidas fermentadas. Dentro de la salud es la producción de antibióticos, vacunas y la insulina. En el ambiente sería la biorremediación de suelos y aguas contaminadas. Dentro de la industria es la producción de biocombustibles, enzima, plásticos biodegradables y dentro de la agricultura son los biofertilizantes y el control biológico de las plagas. Los microorganismos más usados dentro de la industria se clasifican en 3 grupos que son los siguientes. Son las bacterias, uno de ellos es la Escherichia coli, que es la producción de enzimas recombinantes y la producción de insulina. Otra son las Bacillus subtilis, que es la producción de enzimas industriales, amilasas y proteasas. También está los lactobacilos, que es la fermentación la fermentación láctica, y las Streptomyces cerevisiae, que es la producción de antibióticos. Como siguiente punto son las levaduras, que están los Saccharomyces cerevisiae, que es la producción de pan, vino, cerveza. La Pichia pastoris es la expresión de proteínas recombinantes y vacunas. Otro punto son los hongos, que es el Aspergillus niger, que es la producción de ácido cítrico. El Penicillium chrysogenum, que es la producción de la penicilina. Y la Trichoderma raceyi, que es la producción de celulosas. Cada uno de estos microorganismos ha sido optimizado a nivel genético y fisiológico para aumentar la producción de nuestros compuestos deseados. Productos industriales y microbianos. Estos productos son generados mediante fermentación microbiana. Se clasifica en metabolitos primarios, que son compuestos químicos esenciales producidos por los organismos vivos que son vitales para su crecimiento, desarrollo y reproducción normal. Son esenciales para el crecimiento, un ejemplo es el etanol y el ácido láctico. También están los metabolitos secundarios. No son necesarios para la supervivencia básica del organismo, por ejemplo, antibióticos, pigmentos, toxinas y vitaminas. Además, los metabolitos secundarios se producen en fase estacionaria. Los metabolitos secundarios son los más valorizados en la biotecnología industrial por su alto valor y especificidad. Los metabolitos secundarios industriales son compuestos orgánicos producidos por plantas, microorganismos y otros organismos que no son esenciales para su crecimiento o producción, pero tienen aplicaciones industriales valiosas en diversas industrias como la farmacéutica, que es la elaboración de antibióticos, en la cosmética, en la alimentaria son pigmentos y aromas, en la agrícola son biopesticidas y fitohormonas. Estos se producen en fase estacionaria de crecimiento. En la cosmética se usan antioxidantes y colorantes seguros que pueden ser usados en tu piel y para otras actividades. Un ejemplo es el hongo Manosuchus perpues, que reproduce pigmentos rojos usados en alimentos en Asia. Estos metabolitos también pueden actuar como agentes antifúngicos, antimorales o inmunosupresores. Bueno, ahora les voy a presentar mi proyecto final. Este proyecto final integra los aprendizajes adquiridos aplicando de forma práctica los conocimientos sobre un microorganismo específico, desde su aislamiento hasta su potencial aprovechamiento en procesos biotecnológicos reales.
El penicillium es un género de hongos filamentosos con una gran importancia biotecnológica. Es conocido por su papel en la producción de antibióticos como la penicilina y por su uso en la industria alimentaria, particularmente en la elaboración de quesos. Además, tiene aplicaciones en la producción de enzimas, ácidos orgánicos y en la degradación de contaminantes. El objetivo de este proyecto fue aislar y conservar cepas de penicillium para explorar su diversidad y aplicaciones potenciales. Es fundamental en la biotecnología debido a su versatilidad y aplicaciones. Su aislamiento ha permitido identificar especies como propiedades únicas, fuente clave de enzimas como proteasas, celulasas, ácidos orgánicos, su capacidad de descomponer contaminantes, ya sean orgánicos, metales pesados, la producción de compuestos bioactivos, hasta su uso en procesos industriales. Además, su aislamiento ha permitido identificar especies con propiedades únicas, fuente clave de enzimas como proteasas y celulosas. Este hongo desempeña un papel crucial en diversas áreas, desde la medicina hasta la industria y la sostenibilidad ambiental, lo que destaca su importancia en la innovación científica y tecnológica. Bueno, el penicillium, una de sus características es el género de hongos que son filamentosos. Algunas de sus especies producen antibióticos, como en este caso sería la penicilina. Se utiliza en la industria alimentaria. Uno de ellos es la producción de quesos. En su metodología, el medio que nosotros utilizamos fue el agar papa dextrosa, que es el PDA. Está compuesto por extracto de papa, fuente de carbohidratos, dextrosa, fuente de energía, y el agar es un agente solidificante. Una de las características observables fue que el penicillium desarrolla colonias verdosas o azul verdosas con bordes blancos y una textura aterciopelada o algodonosa. Nosotros realizamos pruebas bioquímicas y una de las pruebas que realizamos fue la prueba de yodo-Lugol con el propósito de evaluar la presencia de almidón en el medio o en la colonia del microorganismo. El procedimiento fue que se aplicó una solución de yodo-Lugol sobre la colonia de penicillium cultivada en agar con almidón. Como resultado, se observó un halo claro alrededor de la colonia, lo que indica que el penicillium produce amilasas extracelulares que descomponen el almidón en el medio. El área donde se fue degradando el almidón permaneció sin teñir, mientras que el área no fue afectada se tiñó de azul medio negrazo. Este halo es un inicio claro de que el microorganismo está realizando su actividad enzimática. En este caso es una amilasa positiva. La conservación del microorganismo. Nosotros utilizamos la resiembra con aceite mineral. El procedimiento fue que se cubrieron las colonias desarrolladas con una capa de aceite mineral estéril para mantener la humedad y evitar el contacto con el oxígeno. Este método nos permitió conservar el microorganismo por largos periodos sin necesidad de subcultivos frecuentes, minimizando la contaminación y el desgaste constante del hongo. Una de sus ventajas es que permite conservar viables las cepas de penicillium en el medio de cultivo bajo condiciones controladas. Nuestra identificación final fue que encontramos características macroscópicas donde son colonias verdes o azul verdosas, bordes blancos con una textura terciopelada y o algodonosa. Como características microscópicas se observó hifas cepadas. Fue una observación de hifas septadas y coníferos ramificados bajo microscopios. Nuestras características microscópicas fue la observación de hifas
septadas y conidioforos ramificados bajo microscopio óptico con tinción, confirmando que se trata de un hongo del género Penicillium. Nuestro aislamiento y conservación del Penicillium: primero se hizo la recolección de muestras, que fue de nuestro queso azul o pan. Se preparó el medio de cultivo, PDA. Hubo una esterilización del medio en el autoclave a 121 grados centígrados por 15 o 20 minutos. Se hizo un vertido del medio en placas Petri, sembrando la muestra. Hubo una incubación de 3 a 5 días a una temperatura de entre 25 y 28 grados centígrados con un pH óptimo de 5 a 6. Nuestra preparación del medio de PDA: hubo un vertido de tubos de 10 por 10 milímetros y se resembró el microorganismo bajo las mismas condiciones de incubación de las cajas Petri. Nuestra conservación por medio de aceite mineral y por Twin 80, polisorbato de 80. Los resultados: la formación de colonias de una textura vellosa y un crecimiento de color verde azulado, con bordes bien definidos y un centro de color blanco o grisáceo. Estas características concuerdan con las del Penicillium, lo cual confirma un aislamiento efectivo de este hongo. La observación microscópica hizo visible las hifas ramificadas como conidioforos que se soportaban cadenas de conidios dispuestas en forma de brotes ramificados. Estos resultados concuerdan con la estructura distintiva del Penicillium, confirmando su identidad y pureza en el cultivo. Nuestra discusión de resultados: los microorganismos de interés biotecnológico pueden ser obtenidos y estudiados a través de técnicas de cultivos en medios selectivos y el uso de métodos para confirmar su presencia. Se utilizó agar-PDA como medio de cultivo selectivo, el cual favorece el crecimiento de hongos como Penicillium. Este medio permitió obtener colonias puras del crecimiento, facilitando su aislamiento y observación. El proceso de aislamiento y la identificación de este microorganismo resulta clave para comprender sus características morfológicas y bioquímicas. Estas pruebas bioquímicas, como la tinción con yodo Lugol, demostraron sus herramientas efectivas para confirmar la identidad del Penicillium, facilitando el análisis y diferenciación de otros microorganismos. Como conclusión, este es un microorganismo fascinante, con un gran potencial biotecnológico. A través de este proyecto hemos logrado aislar y conservar diversas cepas, ampliando así nuestra comprensión de la diversidad de este género. La importancia histórica del Penicillium en el desarrollo de antibióticos, sumada a las nuevas aplicaciones que están descubriendo, justifican plenamente los esfuerzos dedicados a un estudio de conservación. Los resultados obtenidos en este trabajo abren nuevas perspectivas para futuras investigaciones y aplicaciones en diversos campos, desde la medicina hasta la industria alimentaria. Como dato interesante, la prueba de yodo Lugol hace una identificación de estructuras celulares específicas como las hifas y los codióforos, que son características del Penicillium. Bueno, ¿cómo funciona la prueba de yodo Lugol? Se hace una preparación donde se toma una muestra del hongo, en este caso el Penicillium, y se coloca sobre un portaobjetos. Se hace una aplicación del yodo Lugol. Se agrega una gota de la solución sobre la muestra. El yodo tiñe las estructuras celulares, principalmente las paredes de las hifas y las esporas. Esto ayuda a resaltar las características morfológicas del hongo. Para cerrar, los microorganismos son el corazón de la biotecnología industrial. Su capacidad metabólica y su adaptabilidad los convierte en biofábricas naturales. Gracias a esta unidad comprendemos la utilidad de las bacterias, hongos y levaduras, estudiamos cómo cultivarlos, medirlos y conservarlos, identificamos la diferencia entre metabolitos primarios y secundarios y aplicamos el conocimiento en un proyecto práctico de aislamiento. La microbiología nos enseña que lo invisible tiene un valor enorme cuando se entiende, se conserva y se usa de forma responsable.
Muchas gracias por su atención y eso sería todo por la exposición de la unidad 3. Normalmente, cuando uno hace una fermentación de cualquier tipo, bajo diferentes sistemas, vamos, cualquiera, pues tendríamos que, para poder analizar, digamos, si estamos evaluando diferentes cepas, si estamos evaluando diferentes condiciones de pH, diferentes condiciones de temperatura, diferentes sustratos, fuentes de carbono, etcétera, etcétera, pues tendremos que hacer pues una fermentación, ¿no? En donde le cambiemos la fuente de carbono o cualquiera de esos parámetros que les acabo de decir y comparar, bueno, bajo qué condiciones tenemos pues el mayor crecimiento o la mayor producción del metabolito, ¿no? Se pueden representar, digamos, los resultados que se obtienen en el laboratorio, en donde ustedes, digamos, preparan un medio de cultivo con una cantidad de fuente de carbono, que en este caso se fijan en la gráfica en el eje de las y del lado izquierdo, bueno, pues dice glucosa. En el lado de la derecha, pues dice biomasa. Digamos, ahí está la escala tanto de un parámetro como de otro, ¿no? Y en el eje de las X, pues ese es el tiempo, ¿no? ¿Cómo representamos los procesos de fermentación en una gráfica? Bueno, pues, ¿cómo es que se comporta el consumo de azúcares? Se fijan aquí, esta línea bueno, son los puntos. Se alcanza a ver cómo a lo largo del tiempo el microorganismo una cierta cantidad de glucosa, ¿no? Entonces, bueno, partimos de que preparamos un medio de cultivo, así como nos lo dice la gráfica, pues diríamos que preparamos un medio de cultivo con 10 gramos de azúcar por litro. Y entonces se hace ese medio y al principio, bueno, pues vamos a tener los 10 gramos, ¿no? Las gráficas que nos dicen cómo es de que se lleva a cabo el proceso de fermentación se les conoce como cinéticas, ¿no? ¿Qué es esta cinética? Bueno, pues que ustedes estén determinando en este caso diferentes parámetros. Se fijan aquí en esta gráfica qué es lo que están determinando. El azúcar que está en el medio de cultivo y la biomasa, ¿no? Esto a través o a lo largo de, pues como nos lo dice la gráfica, 10 horas de fermentación, ¿no? Entonces, una cinética de crecimiento nos va a decir cómo se comporta el consumo de azúcar y cómo se comporta la producción de biomasa a lo largo de pues un tiempo determinado. Entonces, estas serían, digamos, las gráficas muy características de bueno, ustedes pueden hacer, esta es una cinética de crecimiento a nivel laboratorio en un medio de cultivo o igual en el caso, como lo que estamos viendo, en una fermentación, ¿no? Entonces, ustedes hacen su lote, preparan su medio de cultivo, lo esterilizan, lo inoculan y después de que lo inoculan, toman una muestra. Pasa un tiempo, que eso va a depender de cada proceso, de cada cultivo, de cada investigador, de cada pues situación de cada uno de los laboratorios, ¿no? Habrá algunos laboratorios que tengan la posibilidad de hacerlo, pues no sé, cada hora, como por ejemplo en este caso en la gráfica, se fijan, cada uno de los puntos o cada uno de los triángulos representa que se tomó una muestra y se determinó la concentración de glucosa y se determinó la producción de biomasa. A lo largo del tiempo, pues vamos a ir viendo cómo se comporta nuestra fermentación bajo las condiciones en que yo la realicé, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver? Se fijan, bueno, pues generalmente así sucede siempre. El sustrato, cómo se empieza a ir disminuyendo su concentración y va a llegar un momento que si se fijan aquí, como a las 9 horas ya no hay sustrato. O sea, la muestra que tomaron después de, bueno, a las 9 horas, les da de resultado que ya no tiene azúcar. Si ya no hay azúcar, pues entonces los microorganismos ya no van a tener nutrientes para poder crecer. Y la otra línea que está
representada por los triángulos. Pues si se fijan cómo al principio no empieza en cero. ¿Por qué no empieza en cero? Pues porque ustedes le pusieron una cantidad de células que representa el inóculo, ¿no? Generalmente se pone en baja concentración, pues lo que se hace es hacer crecer los microorganismos, ¿no? Al final, bueno, pues lo que vamos a tener al final del proceso de fermentación, pues una gran cantidad de células producto del consumo de azúcar, ¿sí? Entonces, esto que se puede obtener a partir de un cultivo en lote, ¿sí? Si ustedes vieran una gráfica más o menos de este tipo, claro, no exactamente, pero de este tipo, en donde se observa que los nutrientes ya hay un momento en que disminuyen o se agotan, pues entonces estaríamos hablando de un cultivo en lote, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa generalmente en los cultivos en lote? Pues esto, ¿no? Preparamos el medio de cultivo, lo inoculamos, se lleva a cabo el proceso de fermentación, se agotan los nutrientes y se acabó el lote. Ya no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar la biomasa y a partir de ahí, pues hacer todos los procesos de separación y purificación para obtener el producto. O bien, si es la biomasa lo que nosotros necesitamos o estamos produciendo, pues separar el medio de la biomasa y ya tendríamos nuestro producto, ¿no? En algunos casos, pues, digamos que este sería un caso más o menos ideal, ¿no? Pero en algunos casos, las células, la producción de biomasa, no crece tanto. Se fijan aquí, hay un crecimiento exponencial de los microorganismos y en algunos casos no ocurre esto. Por ejemplo, el medio de cultivo sí tiene glucosa, pero el microorganismo a lo mejor necesita una vitamina o necesita la fuente de nitrógeno, que generalmente es en menos cantidad, se le pone al medio de cultivo, o bien el sustrato tiene una cantidad limitante de la fuente de nitrógeno, y entonces, pues, digamos que la curva, las curvas o las cinéticas, pues van a ser un poco diferentes, ¿no? Quizás el consumo de sustrato no vaya a llegar hasta agotarse, sino que continúe hasta, pues no sé, hasta, digamos, hasta aquí, ¿no? Pues que no pase, que digamos, ustedes hacen sus mediciones, la concentración de glucosa se mantiene en niveles altos, ¿no? Si partimos de 10 gramos por litro, pues esperaríamos que se agote o que quede muy poco, ¿no? Pero cuando ocurren paradas de fermentación, significa que los microorganismos no están fermentando y entonces no consumen el sustrato. Y el sustrato se queda ahí en la fermentación. Ese podría ser un caso, ¿no? Entonces, que necesitemos adicionarle ese sustrato, o perdón, ese factor limitante que puede ser una vitamina, una sal mineral, fuente de nitrógeno que se agota, etcétera, ¿no? O otro de los casos por los cuales puede ocurrir estas paradas de fermentación, por medio del metabolismo de los microorganismos, estos generalmente pues generan desechos y entonces estos desechos llega un momento en que les son tóxicos, ¿no? Para el mismo microorganismo. Y entonces ocurre también la parada de fermentación y no se consume todo el azúcar, ¿no? Si no se consume todo el azúcar, bueno, pues tendríamos que determinar qué es lo que está ocurriendo. Si le falta algo o ya es un exceso de algún producto tóxico que esté produciendo el mismo microorganismo, ¿no? Esta es una curva normal de la que se espera en un cultivo en lote y digamos si tuviéramos éxito. Si no tuviéramos éxito, pues ocurriría lo que les acabo de decir, ¿no? Se para la fermentación, no hay el consumo de sustrato que uno espera y por ende, pues no va a haber la producción del metabolito. Si yo espero, no sé, 5 gramos por litro de alcohol, pues a lo mejor solo voy a obtener 3 gramos por litro. Ahora vamos a ver lo que es el cultivo continuo, en inglés continuous culture.
En este tipo de cultivos microbianos lo que ocurre es que el microorganismo siempre se mantiene creciendo exponencialmente. Eso significa que el sistema está abierto, porque lo que tenemos que hacer es renovar constantemente el medio de cultivo. Fijémonos que anteriormente lo que vimos es que teníamos un matraz, por ejemplo, o un depósito en el cual tenemos nuestro medio de cultivo, inoculamos el microorganismo, dejábamos crecer, había una fase de latencia, luego una fase exponencial y finalmente una fase estacionaria en la cual se había detenido el crecimiento, pero bueno, la concentración de microorganismos era máxima. Evidentemente aquí lo que ocurre es que nunca llegamos a esa fase estacionaria porque lo que estamos haciendo es siempre metiendo un nuevo medio estéril y fresco, con lo cual volvemos a regenerar el cultivo. Pero claro, hay que retirar las células que han crecido. Bien, si recordamos esta gráfica en la cual comparábamos la velocidad de crecimiento y el rendimiento y veíamos que había tres zonas distinguibles, el cultivo discontinuo sería esta zona de aquí. O sea, normalmente uno tiene una concentración saturante de sustrato, al principio por lo menos del crecimiento, luego al final evidentemente se habrá consumido ese sustrato, pero generalmente el microorganismo va a crecer en esta zona, por decirlo así. Mientras que en el cultivo continuo estaremos en estas dos zonas, tanto en la que varía la velocidad de crecimiento y en la fase en la cual está casi constante, pero sobre todo fijémonos, vamos a estar en unas zonas en las cuales vamos a variar el rendimiento, dependiendo de la cantidad de sustrato que estamos añadiendo a ese sistema. Bien, hay diversas máquinas que permiten hacer un cultivo continuo. La más famosa es el quimiostato, que como vemos aquí en la definición es un sistema que permite el crecimiento de un microorganismo de manera continua. Es importante describir este tipo de máquina porque los quimiostatos son las bases de varios procesos microbiológicos industriales, entre ellos, como pone aquí, la depuración de aguas residuales, pero hay otros muchos más. Sobre todo se está intentando para poner a punto quimiostatos para algunos procesos de producción de biocombustibles y similares. Bien, el quimiostato es una máquina que nos va a permitir controlar dos cosas de manera independiente. O bien la velocidad de crecimiento del microorganismo o bien el rendimiento del microorganismo, la concentración celular dentro de ese sistema. Y la velocidad de crecimiento la vamos a poder regular gracias a la velocidad de dilución de entrada de nuevo medio de cultivo. Mientras que la concentración celular lo vamos a controlar con la concentración de nutrientes de ese medio fresco que entra a este sistema abierto. De una manera muy esquemática y simple, un quimiostato es esto de aquí. Tenemos por un lado nuestro recipiente con nuestro cultivo del microorganismo de interés. Y a él está conectado por un lado un reservorio con medio fresco, en el cual tenemos aquí pues, un regulador de flujo. Y tenemos, fijémonos, un rebosadero, es decir, entra medio estéril y fresco y va a salir el mismo volumen, pero esta vez con células. Y aquí, claro, van a crecer células. Entonces, la concentración de células del interior del quimiostato siempre se va a mantener constante. Aquí este quimiostato es un quimiostato en el cual no he puesto el suministro de aire, podría ser un quimiostato anaeróbico en este caso, pero si pusiéramos un suministro de aire tendríamos un quimiostato aeróbico. Lo importante es recordar que lo que entra, el volumen que entra, tiene que salir también. Lo que pasa es que aquí entra medio estéril fresco y aquí sale medio consumido con células. Bueno. Vamos a ver con un poco más de detalle qué está ocurriendo dentro del quimiostato. Hemos dicho anteriormente que la velocidad de crecimiento del microorganismo se controlaba mediante la velocidad de dilución. Bien, aquí vamos a tener unas condiciones en las cuales la concentración de nutrientes de entrada es la misma. Lo que vamos a variar es la velocidad de dilución, o sea, esto de aquí. Entonces vamos a ver qué ocurre dentro del quimiostato con la concentración de microorganismos y con el tiempo de generación de esos microorganismos. Bueno,
Aquí debajo tenemos pues unos números, pone 0, 0,25, 0,5, 0,35, 1 y la velocidad de reducción, como vemos, está en tiempo a la menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Aquí el 1 lo que quiere decir es que en una hora ha entrado un volumen de trabajo del quimiostato. Es decir, si el volumen del recipiente que hemos visto antes, este volumen es de 1 litro, significa que en una hora ha entrado 1 litro. 0,5 sería que en una hora ha entrado medio litro. Aquí se ha puesto hasta el 1 para simplificar. Podría haber microorganismos en que las velocidades de diluciones fueran muy altas. Por ejemplo, si pusiéramos un 2 como tope, significaría que en una hora han entrado 2 litros. Pero para simplificar vamos a ponerlo con 1 como máximo. Evidentemente, si el volumen de quimiostato es 1000 litros, un 1 significaría que en una hora han entrado 1000 litros. Y han salido 1000 litros, por supuesto. 0,5 significaría que habrían entrado 500 litros y han salido 500 litros. Bueno, fijémonos que en verde está la concentración microbiana dentro del quimiostato. Veremos que aquí hay unos extremos en los cuales la concentración se ha vuelto cero, tanto a velocidades de dilución muy bajas o a velocidades de dilución muy altas. Ahora trataremos eso con más detalle. Vamos a fijarnos en esta parte de aquí. Si nos fijamos, la concentración aquí de microorganismos dentro del quimiostato no varía con el tiempo. Estamos en una concentración de equilibrio. Es lo que se conoce como el estado de equilibrio, estado estacionario del quimiostato, porque no hay cambios en la concentración. ¿De acuerdo? No confundamos estado estacionario de un quimiostato con fase estacionaria de un cultivo discontinuo. Son completamente distintos. Fijémonos que en ambos, tanto en el cultivo discontinuo, el batch culture, llegamos a una concentración de microorganismos que no cambia, pero por motivos diferentes. Aquí las células en el quimiostato están creciendo activamente, están creciendo de manera exponencial, mientras que en un cultivo discontinuo la fase estacionaria significa que las células habían parado su crecimiento. En inglés esta distinción es bastante sencilla porque en el cultivo discontinuo la fase estacionaria se denomina stationary phase, y en el estado estacionario de un quimiostato en inglés es steady state. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si nos damos cuenta, la concentración de microorganismos es constante independientemente de la velocidad de dilución. O sea, aquí por ejemplo han entrado, si supongamos un volumen de quimiostato de 100 litros, aquí han entrado 25 litros en una hora, aquí 50, aquí 5 litros en una hora, pero fijémonos que la concentración dentro del quimiostato es la misma, no ha variado. ¿Qué es lo que tiene que variar entonces? Tiene que variar la velocidad de crecimiento. Evidentemente la velocidad de crecimiento aquí va a ser más lenta que, por ejemplo, aquí a 0,5 y más lenta que, por ejemplo, a 0,75. Y eso se ve en el tiempo de generación. Vemos que el tiempo de generación se va cortando. Recordemos que el tiempo de generación es inversamente proporcional a la velocidad de crecimiento. Cuanto más pequeño el tiempo, más rápido va el cultivo creciendo. Entonces, si nos damos cuenta, a 0,25, pues, por ejemplo, tenemos este tiempo de generación, ¿no? De 2 horas, ¿no? A 0,5, en cambio, está próximo a 1 hora y a 0,75 ya casi a 1 hora. Eso es lo que nos está diciendo, es que los microorganismos, según entra al medio fresco, se reproducen a una determinada velocidad y que compensa esa pérdida de microorganismos que tienen que salir del quimiostato, porque recordamos, entran 250 litros, salen 250 litros. Entran 750 litros, tienen que salir 750 litros. 750 evidentemente si estamos hablando de 1000 litros de volumen. Bien, ¿qué es lo que está saliendo del quimiostato? Lo que está saliendo del quimiostato es pues, el medio de cultivo con las células que se han reproducido dentro de ese quimiostato. Esto es lo que tendríamos, una gráfica en la cual pues, tendríamos, como podemos ver, pues, la concentración de células de la salida del quimiostato va aumentando según aumentamos la velocidad de dilución, porque claro, aquí las células van creciendo mucho más lento que, por ejemplo, en esta zona de aquí.
Si hiciéramos pues una animación de lo que está ocurriendo dentro del quimiostato, paso a paso estaríamos viendo esto. O sea, entra un volumen determinado de medio estéril que permite reproducirse a la población microbiana que está dentro del quimiostato, y ahora retiramos el mismo volumen, y en ese volumen pues tienen que ir esas células que acaban de nacer, ¿no? para mantener constante la concentración de células dentro del quimiostato. Eso es lo que tendríamos. Y esto, bueno, pues sería en el estado de equilibrio del quimiostato. Entra volumen, se reproducen y salen pues el mismo número de células que se han reproducido para mantener constante esa concentración. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre pues en estos dos puntos, a una velocidad de erupción de 0,25 y una velocidad de 0,5, o sea, mejor dicho, una velocidad de erupción dada x y una velocidad de el doble de x. Pues lo que tendríamos sería esto: a una velocidad de erupción de 1, pues entra volumen y sale el mismo volumen, con lo cual pues salen una determinada concentración celular. Si lo que hacemos es aumentar al doble la velocidad de erupción, lo que estamos haciendo es lo siguiente: entran al mismo tiempo, entran dos veces ese volumen, con lo cual aquí tiene que salir el doble de volumen, pero todos salen a la misma concentración. El doble de volumen sale a esa concentración. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué ocurre con el otro parámetro? Porque lo que hacemos es cambiar la velocidad de erupción. Si cambiamos la concentración de nutrientes, lo que obtenemos es una cosa como esta: la concentración de equilibrio ahora es más alta. O sea, fijémonos que la velocidad de crecimiento varía solamente por la velocidad de erupción, pero imaginémonos que hemos mantenido una determinada velocidad de dilución y aumentamos la concentración de nutrientes del medio estéril que entra, es decir, ahora hay más comida en ese medio. Pues lo que tiene que ocurrir es que la concentración de equilibrio tiene que aumentar para compensar ese cambio. Entonces lo que tendríamos sería esto. Gráficamente esto es lo que pasaría. Ahora he puesto el medio de cultivo en vez de amarillo o naranja, indicando ese aumento en la concentración de nutrientes, y entra un volumen fijo, y lo que tendríamos es que eso permitiría crecer más a esas células. Tendríamos una mayor concentración celular. Bien, volvamos de nuevo a la gráfica que nos mostraba lo que ocurría dentro del quimiostato. Y vamos a fijarnos ahora en lo que ocurre en los extremos de esa gráfica. Cuando la velocidad de dilución es 0 y cuando la velocidad de dilución es 1. De nuevo, insisto, podría ser 2, 3, depende todo de la capacidad de crecimiento del microorganismo, que aquí el 1 está puesto para simplificar. Bien, en el caso de velocidad de dilución 0, lo que está ocurriendo es que entra tan poco volumen y sale tan poco volumen que es como si el sistema fuera cerrado, no abierto. Entonces, lo que ocurre con las células es que llegan a fase estacionaria. De nuevo, es como un cultivo discontinuo. Está cerrado. Entonces, como podemos ver, la velocidad de crecimiento evidentemente va a ser lentísima, porque lo podemos ver en el tiempo de generación, que se hace infinito, y la velocidad de crecimiento será nula al final. Entonces, aquí lo que tenemos es que como las células ya no están creciendo, por muy poco volumen que tengamos de entrada, pues van a ser retiradas esas células que ya no crecen, y entonces al final tenemos el lavado del quimiostato. En el otro extremo, las velocidades de dilución tan altas, lo que está ocurriendo es que el microorganismo no es capaz de compensar las pérdidas de población, porque claro, al ser mucho mayor la velocidad de erupción que la velocidad que tiene el microorganismo de crecimiento, fijémonos que el tiempo de generación es el más pequeño posible de este microorganismo, pues entonces nos quedamos también sin cultivo. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que a velocidad de erupción de 1 hora, pues resulta que el tiempo de generación aquí pues fuera de 40 minutos. Si superamos ese 1, pues ya resulta que ese tiempo de generación ya no compensaría y tendríamos el lavado del cultivo. Esto en animaciones, esto es lo que tendríamos en el caso de baja velocidad de erupción. Las células llegan a fase estacionaria, su metabolismo cambia, ya no siguen multiplicándose, con lo cual pues
al no poder multiplicarse son lavadas del quimiostato. Y a alta velocidad de dilución tenemos una gran entrada de volumen con comida, pero claro, es tan alta que no, aunque se reproduzcan, no pueden compensar y al final, poco a poco, tenemos el lavado del quimiostato. Bueno, vamos a ver un poco las ecuaciones que controlan este sistema. Hemos dicho que una de las cosas que podemos controlar es la velocidad de crecimiento del microorganismo mediante la velocidad de dilución, es decir, mu, la velocidad específica de crecimiento, es igual a d, la velocidad de dilución. Porque, recordemos, sacamos el mismo número de células que las que nacen dentro del quimiostato. Entonces, si nos vamos a la primera ley de Monod, en la cual mu era igual a mu máxima por S partido caso S más S, ahora sustituimos mu por D. Entonces, fijémonos que estamos relacionando la concentración de sustrato y la velocidad de dilución. La otra cosa que podíamos controlar era la concentración celular, dependiendo de la cantidad de nutrientes que metíamos dentro de ese quimiostato. Entonces, aquí simplemente lo que tenemos que considerar es lo siguiente. El nutriente que añadimos va a ser igual al nutriente que han comido esos microorganismos y al nutriente que no ha sido metabolizado por esos microorganismos. Entonces, bueno, desarrollando esta expresión, pues tenemos aquí lo que es el nutriente añadido. Fijémonos que es la concentración de sustrato dentro del reservorio por la velocidad de dilución, que es igual a pues, la variación de sustrato en el tiempo. O sea, esto es lo que metaboliza el microorganismo. Y aquí tenemos la concentración de sustrato que no ha sido metabolizada por los microorganismos, que evidentemente sale del quimiostato. Por eso aparece aquí de nuevo la velocidad de dilución. Vamos a jugar un poco con esta ecuación. Si recordamos, la expresión del rendimiento de un cultivo era igual a la variación de la masa de ese cultivo con respecto al sustrato que se había añadido a ese microorganismo, ¿no? Entonces podemos hacer esta equivalencia. Bien, en el anterior a la ecuación aparece este elemento, la variación del sustrato en el tiempo, o sea, qué es lo que hacía el microorganismo con el sustrato, ¿no? Cómo lo consumía. Con lo cual podemos coger y sustituir esa variación del sustrato por el nuevo término, la variación de la masa del microorganismo partido por el rendimiento. Así que nos queda este término ahora. Y si recordamos esto de aquí, la variación de la masa del microorganismo con respecto del tiempo es mu por X. Luego entonces, este término ahora podemos sustituirlo por esto. Y entonces, como podemos ver aquí, ya aparece en la misma ecuación tanto la velocidad de dilución como mu. Y claro, si mu es igual a d, en esta ecuación podemos sustituir todo. Y entonces podemos simplificarla y nos quedamos con esta ecuación tan sencilla. ¿Y esta ecuación qué nos viene a decir? Pues la podemos transformar en esta y fijémonos, estamos poniendo en la misma ecuación la masa del cultivo, el rendimiento, la concentración de sustrato que tenemos en el reservorio, lo que entra dentro del quimiostato, y la concentración de sustrato que no ha sido comida por los microorganismos. Una ecuación bastante útil porque si nos damos cuenta hay algunos de estos elementos podemos determinarlos experimentalmente o fijarlos y entonces podemos calcular el resto. Bien, esta es una ecuación muy importante cuando estamos en un quimiostato y en el estado estacionario, estado de equilibrio. Porque establece una relación fundamental entre la población de microorganismos dentro del quimiostato y la concentración de nutrientes que hay dentro de ese quimiostato. En el caso del quimiostato, a la velocidad de dilución, pues sobre todo son bajas y moderadas, pues vamos a tener que X y S van a variar muy poco. Pero según vayamos aumentando esa velocidad de dilución y si se aproxima a la velocidad de crecimiento máxima, entonces lo que tendremos es que al final pues la X variará muy rápidamente y evidentemente se hará cero porque perderemos el cultivo y la concentración de sustrato dentro del quimiostato será la misma que la del reservorio. Esto es lo que podemos ver en esta gráfica. Como vemos aquí, en esta zona,
tanto X como S varían muy poco, o sea, esto viene a decirnos que en estas velocidades de dilución todo el nutriente que entra es comido por los microorganismos. Pero según vamos avanzando en esas velocidades de dilución, vemos que X comienza a disminuir, la concentración de microorganismos dentro del quimiostato comienza a disminuir, la concentración del sustrato no aprovechable empieza también a hacerse mayor, o sea, aquí lo que está ocurriendo es que el microorganismo, la velocidad ya es tan alta que empezamos a perderlo, y al final pues lo que ocurre es que tenemos el lavado, vemos que la concentración de sustrato dentro del quimiostato se hace la misma que la del reservorio, y aquí lo que tenemos es que hemos perdido por completo al microorganismo. Si nos fijamos, aquí hay dos zonas bastante llamativas. Una es esta de aquí, en la cual X y S no varían, y otra en cambio en la cual X y S están variando muchísimo. Y veremos que hay una serie de sistemas para hacer cultivos continuos que resulta que, por decirlo así, están diseñados para trabajar en estas condiciones. Hasta ahora hemos visto el quimiostato, que bueno, se puede representar de esta forma. Aquí tenemos nuestro quimiostato, nuestro bioreactor, en el cual entran los nutrientes y sale un volumen fijo entra y un volumen fijo sale. El mismo que entra, el mismo que sale. Aquí, pues evidentemente con el producto. Bueno, hay otros sistemas de cultivo continuo. Uno de ellos es el turbidostato. Y aquí vemos la diferencia con el quimiostato, y está aquí en tenemos aquí un sistema de medición del producto de salida que controla, que regula el flujo de nutrientes. Imaginemos simplemente pues un espectrofotómetro que nos mide la densidad óptica del interior de mejor dicho, de la salida, lo que sale del quimiostato. Entonces, según como sea esa densidad óptica, lo que va a hacer va a ser abrir o cerrar esta válvula de aquí. Si, por ejemplo, la concentración de microorganismos que salen aquí es muy baja, pues lo que va a hacer es cerrar la válvula para permitir a esta población que comience a crecer, se acumulen microorganismos, y cuando la densidad óptica de salida sea la adecuada, entonces abrirá esta válvula para que vuelvan a entrar nutrientes. Aquí tenemos otro sistema que es el tractor de flujo de tapón, en el cual entran los nutrientes por el fondo y bueno, según va ascendiendo, ¿no? Pues estos nutrientes se van transformando por los microorganismos del interior. Entonces aquí tenemos bajas densidades de población celular, pero según vamos ascendiendo tenemos mayores densidades de población celular, porque en el recorrido los microorganismos van comiendo el sustrato que está presente en el volumen de entrada. Y al final tenemos nuestro producto de salida. También veremos algunos sistemas parecidos a los reactores de flujo tapón. Si volvemos a la gráfica de antes, en la cual representamos X y S, pues veremos que el quimiostato está trabajando dentro de estas velocidades de dilución y con estas concentraciones de microorganismos y de sustrato, mientras que el turbidostato está trabajando con altas velocidades de dilución y bueno, con estas concentraciones de sustrato y microorganismos. Digamos que el turbidostato es un sistema que casi está al borde del desastre. Evidentemente el turbidostato no es que al final acabemos con el lavado del sistema, porque recordemos que tiene un elemento de control externo, que es ese sistema por ejemplo, de medición de la densidad óptica, de la turbidez, ¿no? Que es lo que nos controlaba la entrada de nutriente. Bueno, y con esto terminamos de ver lo que es los sistemas de cultivo continuo. Todavía nos quedan algunos sistemas que podríamos decir son una especie de mezcla entre los cultivos discontinuos y los cultivos continuos. Los veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Hola, bienvenidos otra vez a Microbiología Industrial. Vamos a hablar de lo que se conoce como el crecimiento discontinuo o los cultivos discontinuos. Si recordamos, en el anterior tema lo que vimos era el crecimiento exponencial de un microorganismo en condiciones ideales, y pusimos el siguiente ejemplo en el cual Escherichia coli pues era capaz de, si crecía idealmente cada 20 minutos, era capaz de igualar la masa de la Tierra en tan solo 44 horas. Evidentemente esto no pasa. Y no pasa porque Escherichia coli o cualquier otro microorganismo normalmente se cultiva en recipientes cerrados.
Y claro, aquí lo que ocurre es que al final se van a acabar los nutrientes, por ejemplo. Bien, es lo que se conoce como cultivo discontinuo o batch culture. En este caso, pues nuestro microorganismo lo que hacemos es inocularlo en el medio de cultivo y claro, las condiciones de crecimiento varían en el tiempo a consecuencia del propio crecimiento del microorganismo. Evidentemente, si se queda sin comida no va a poder crecer. Tampoco va a poder crecer si se acumulan suficientes productos de desecho. Bien, si recordamos, en el anterior tema vimos el crecimiento exponencial, el crecimiento ideal. Poníamos a la célula a crecer y crecía sin ningún tipo de restricción. Esto no es lo que ocurre en la realidad. Si hacemos esta representación con lo que ocurre en un cultivo real, lo que obtendremos será este tipo de curva. Aquí lo tenemos en lineal, en tanto la dimensión y como la dimensión x, pero normalmente esto se representa así, en semilogarítmica. Y entonces vemos la curva, aparecen una serie de regiones en que hay un comportamiento distinto en el crecimiento del microorganismo. Vamos a ver con detalle estas 5 fases por las cuales pasa un cultivo microbiano. En primer lugar, fijémonos en el tiempo cero. Aquí hemos puesto nuestro microorganismo en nuestro medio de cultivo y a la temperatura adecuada para que comience su crecimiento. Bien, pues veremos que el microorganismo no comienza a crecer inmediatamente, sino que durante un tiempo está parado su crecimiento. Entonces no vemos un aumento en el número de células. Bien, esta sería una primera parte. Esta primera fase en la cual el microorganismo está acondicionándose a las nuevas condiciones, se le llama la fase de acondicionamiento o fase lag. Como igual que en jet lag, o sea, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando venimos de un viaje en avión pues de otro país, pues que tiene diferente uso horario. Pues nos tenemos que resetear, tenemos que ponernos nuestro reloj biológico a cero. Bueno, pues esto es lo que le ocurre al microorganismo. Tiene que acostumbrarse a las nuevas condiciones. Una vez se ha acostumbrado a las nuevas condiciones, está acondicionado a ellas, empezará a crecer de manera exponencial, tal y como hemos visto en el anterior tema. Es entonces cuando lleguemos a la fase de crecimiento exponencial y como vemos tenemos la recta que explicamos en el anterior vídeo. Bien, ¿qué ocurre? Al final se van a acabar los nutrientes o se van a acumular suficientes productos de desecho o quizás una combinación de ambos. Entonces vemos que de nuevo vuelve a detenerse el crecimiento. Aquí vemos cómo ya no hay aumento en el número de células. Entonces, como no hay cambios en este número de células, esto es lo que se conoce como fase estacionaria. Finalmente, si lo mantenemos suficiente tiempo a este cultivo, pues lo que ocurrirá es que el número de células empezará a disminuir simplemente porque irán muriendo. Entonces, esta última parte es lo que se llama la fase de muerte. En algunos libros quizás hablan incluso de las... también hablan de fases aquí en el cambio de fase de latencia a fase exponencial, en el cambio de fase exponencial a fase de estacionaria y el cambio de fase estacionaria a fase de muerte. Pero aunque pueden describirse como tales y hay algunos efectos biológicos que están descritos en estos puntos, realmente lo importante es quedarse con la idea de que hay 4 fases dentro de la curva de un crecimiento de un microorganismo discontinuo. Tenemos la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Aquí he puesto esas 4 fases y su equivalencia en inglés. La lag phase, ¿no? La fase exponencial es log phase por logarithmic o fase logarítmica. La fase estacionaria en inglés es conocida como stationary phase y finalmente la fase de muerte death phase. Bien, volvamos a la curva de crecimiento en un cultivo discontinuo. Normalmente en la industria lo que nos interesa es o bien que el microorganismo esté creciendo exponencialmente o bien que esté en fase estacionaria. Por ejemplo, en el caso de la producción de etanol o de ácido cítrico, productos de metabolitos primarios, como están asociados al crecimiento, pues evidentemente nos interesa que el microorganismo esté en fase exponencial. En cambio, por ejemplo, en
para la producción de metabolitos como la penicilina, que son secundarios, metabolitos secundarios, pues nos interesa que haya llegado a la fase estacionaria. Fijémonos que la fase de muerte generalmente no nos interesa en los procesos industriales. También nos interesa que la fase LAC, la fase de acondicionamiento, o la fase de latencia, sea lo más corta posible. Recordemos que en la industria el tiempo es oro, literalmente, así que cuanto más corta sea esta fase, antes llegaremos a que nuestro cultivo esté en fase exponencial o antes llegue a fase estacionaria. Bueno, ¿cómo conseguir que esa fase de latencia o fase de acondicionamiento sea lo más corta posible? Pues una forma muy simple es que el tamaño del inóculo sea lo más grande posible. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la influencia del tamaño del inóculo en llegar a la fase exponencial y que la fase de acondicionamiento sea lo más corta posible. Como vemos en negro, el tamaño del inóculo es el más grande, que por ejemplo en el cultivo en azul, ¿no? Pues el inóculo es algo más pequeño y entonces, como vemos, la fase de latencia es algo más larga y ya comparado, por ejemplo, con este de aquí que tiene el inóculo más pequeño, como vemos, es muchísimo más larga. Fijémonos que las condiciones del cultivo son las mismas para los tres cultivos, o sea, la cantidad de sustrato disponible es la misma y suponemos que la temperatura, agitación, aireación, etcétera, son las mismas. Entonces, como podemos ver, las fases exponenciales son idénticas y llegan al mismo nivel, al mismo rendimiento, o sea, porque llegan a la fase estacionaria con el mismo número de células. O sea, aquí lo único que vemos es que el tamaño del inóculo influye en el tiempo requerido para la fase de latencia. Si tenemos diferentes medios de cultivo, por ejemplo, el medio S1 tiene más nutrientes que el medio S2 y este más que el medio S3, y aquí inoculamos la misma cantidad de microorganismo, lo que obtendremos será, pues, en este caso, pues que llegamos a diferentes rendimientos. Recordemos, en el anterior tema vimos que suponemos que en estos tres casos la cantidad de sustrato es saturante. Recordemos que hay una parte en la cual, si la cantidad de sustrato es suficiente, la velocidad de crecimiento va a ser la misma. Lo que pasa es que los rendimientos van a ser distintos. También podemos dar otros tipos de situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos pues diferentes cultivos en los cuales el inóculo es el mismo, la cantidad de nutrientes también es la misma, pero tenemos diferentes condiciones de crecimiento. Por ejemplo, este cultivo, pues posiblemente a lo mejor el microorganismo está más cercano a lo mejor a la temperatura óptima de crecimiento. Por ejemplo, imaginemos que el E. coli, pues temperatura óptima de crecimiento, si esto es 37 grados, posiblemente tenga este tipo de cinética, mientras que si lo ponemos a 30 grados en azul, pues seguramente crecerá más lentamente. Aunque, como vemos, el rendimiento al final será el mismo, ya que la cantidad de materia disponible es la idéntica en ambos cultivos. Y este quizás pues estará creciendo a 27 grados. Bien, esto es lo que le pasa a un cultivo, ¿no? O sea, tenemos, pues, si miramos el número de células, lo que veremos será esto. Al principio, la fase de latencia y luego la fase exponencial y finalmente la fase estacionaria. ¿Qué ocurre si miramos la densidad óptica? Que recordemos, es mirar la masa del cultivo, ¿no? Hay una equivalencia entre número y densidad óptica. Pero claro, la densidad óptica nos da el peso, la masa del cultivo. Si nos fijamos, la curva está algo desplazada. Parece que la fase de latencia es algo más pequeña, pero sin embargo se llega antes a la fase estacionaria. El cambio de cinética, como vemos aquí, es anterior al del número. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir, si nos fijamos en lo que ocurre dentro de una célula, quizás lo veamos más claro. Esto es lo que ocurre al peso de una célula. Fijémonos que la célula inicialmente tenemos ese tamaño y aumenta. Por ejemplo, puede ser el doble de este tamaño que tenemos aquí o incluso más. Y luego después empieza a disminuir. Fijémonos que coincide con la disminución en la cinética de aumento de peso, mientras que no con la del número. Si nos fijamos en la cantidad de RNA por célula, vemos algo bastante similar. Bien, ¿esto qué nos está diciendo? Que aquí, en fase exponencial,
la célula tiene mayor cantidad de RNA. ¿Por qué? Casi todo el RNA celular es RNA ribosómico. Lo que nos está diciendo es que en fase exponencial los ribosomas, todo el aparato ribosómico está funcionando al 100%. ¿Y qué ocurre cuando llegamos a esta parte de la curva de crecimiento? Que estamos entrando en fase estacionaria. Pues está precisamente ocurriendo que están cambiando las condiciones y nos estamos quedando sin nutrientes. Así que la célula lo único que está preocupándose ahora es de intentar replicarse y duplicar la población un par de veces más, pero ya empezar a condicionarse para la fase de latencia, en la cual no va a haber tantos nutrientes. Eso quiere decir que la cantidad de ribosomas, una de las cosas que empieza a hacer, lo primero que empieza a hacer la célula es eliminar ribosomas, porque entra en lo que se llama la respuesta estricta. Entonces, claro, si su aparato ribosómico empieza a eliminarlo simplemente para reciclar componentes y hacer más células, pues evidentemente aquí la expresión de proteínas va a ser bastante menor. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta si lo que queremos hacer es expresión de proteínas recombinantes. Si recordamos, cuando hablamos de la insulina recombinante o otras proteínas, normalmente lo que suele hacer es nuestro microorganismo es inocularlo, dejarlo crecer en exponencial y no activar la expresión de esa proteína recombinante hasta que esté a punto de entrar en fase estacionaria, o sea, más o menos estemos en esta zona de aquí. ¿Por qué? Pues aquí todavía tenemos todos los ribosomas están en la célula, todo el equipo ribosómico, y entonces puedes traducir perfectamente esa proteína. No nos interesa llegar a estacionario porque probablemente pues tengamos menos ribosomas y probablemente exprese menor cantidad de proteínas. Si nos fijamos en el DNA por célula, lo que está ocurriendo es esto. Esto en realidad no debería sorprendernos, este tipo de gráficas. Recordemos, cuando hablamos de crecimiento celular, pues aquí teníamos una célula con tiempos de generación de 40 minutos y recordemos que ya las células, la masa de iniciación la habían conseguido antes incluso de empezar a hacer el sector de división. Comparado, por ejemplo, con este cultivo, en el cual el tiempo de generación son 80 minutos, está claro que esta célula recién nacida debe ser muchísimo más pequeña, por ejemplo, que la célula recién nacida en este tipo de crecimiento, ¿no? Con un tiempo de generación más corto. Es decir, las células, cuanto mayor es la velocidad de crecimiento, o sea, y menor es el tiempo de generación, pues son más grandes que cuando su tiempo de generación mayor. Fijémonos que aquí, como cambia la cinética, significa que el tiempo de generación se está haciendo cada vez más grande. Entonces, lo que está ocurriendo es que las células se van volviendo más pequeñas. Esto, por eso, es la razón de ese cambio en la cinética del crecimiento. Bien, así que esto es cómo funciona un cultivo discontinuo, en el cual ponemos un inóculo, dejamos que crezca exponencialmente y finalmente dejamos que llegue a estacionario para que haga nuestro metabolito de interés como la pelicinina, o bien lo mantenemos durante un tiempo en exponencial para que haga nuestra proteína transgénica. Pero hay procesos industriales en que nos interesa que el microorganismo esté creciendo constantemente, esté siempre creciendo en continuo.